Pede desculpa para mim. Você quer que eu caia e quebre o fio? O quê? Que é isso? Você quer que eu fique uma cadeira de roda? É isso que você quer? É, então é isso. Aló, aló. Buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Bueno, doctor. Buenos días, doctor. Muy bien, no sé si ya se han fijado ahí al WhatsApp, les he mandado ya el rol de posiciones con su tema, la fecha, la hora, a las 10 de la mañana va a comenzar todos los días miércoles y vamos a terminar creo que en junio ahí, o julio más o menos, ¿ya? Entonces, esa es una forma de no estar corriendo ya a fin de año para esas exposiciones. Por eso he preferido yo hacerlas con tiempo y con toda la preparación necesaria, dándole más o menos 10 días, 2 semanas al primer grupo y después ya sigue completamente. ¿Hay algún chiste ahí, Flavia? ¿Hay algún chiste ahí para que nos riamos todos? Flavia, Chao, Padilla. Doctor. 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 Sí. Claudio, mamá Que mía. todavía todavía, doctor, lo que vamos a comprar las guías de CIEG y Ya, escúcheme, igual escúcheme, mamani. Eso hablamos y ¿Ya? usted tiene que hablar con el encargado de eso. Ya, aquí yo he venido a dar la clase. Por favor. Ya, doctor, gracias. Ya. A ver, Lino, Joana, Magad. Ahora sí. No quiero ya más que me interrumpan. Ya nadie tiene que activar su micrófono hasta el final de la presentación, porque si no, esto se va a hacer un quilombo. Y yo lo voy a tener que silenciar. Bueno, estábamos entonces circulatorio, la parte segunda de circulatorio, la última parte de circulatorio nos toca hoy día. Después vamos a pasar ya a la parte de corazón. Ahí comienza ya más complicada todavía la cosa. Muy bien, estructura y regulación del flujo sanguíneo. Esto fue lo último que vimos en la parte de circulatorio 1, que está en el video ahí colgado en la plataforma. Entonces, los mecanismos de control del flujo sanguíneo son de dos tipos. Hay un control en agudo y hay un control a largo plazo. Es muy frecuente eso en la parte de fisiología, tener mecanismos de control en agudo, o sea, en el momento de la emergencia aguda, y otros mecanismos de control que se activan un poco más a largo plazo, ¿ya? Después de días, después de semanas, como vamos a ver cuando veamos corazón y riñón, etc., ¿no? Muy bien. Hay dos teorías del control en agudo del flujo sanguíneo local. Hemos visto que cada tejido controla localmente su flujo sanguíneo. O sea, hay un control local que es importantísimo y hay un control central que es también súper importante. El control central lo vamos a ver después. Ahora vamos a comenzar con el control del flujo sanguíneo, el control local. Las dos teorías que existen son la teoría vasodilatadora, que se llama la primera, y la segunda, la teoría de la demanda de oxígeno. ¿Qué dicen estas dos teorías? Cuando un tejido X
necesita oxígeno, ¿ya? Es decir, está demandando que el organismo le provea de oxígeno, entonces se produce, en ese mismo tejido se produce una hormona llamada, van a ver ustedes, adenosina, y esa adenosina va a producir una vasodilatación y va a aumentar el volumen circulatorio de la sangre, llevando el oxígeno a través de la hemoglobina. Eso es lo que dice la primera teoría del flujo sanguíneo, llamada teoría de los vasodilatadores. Y la segunda teoría dice que no es bien así. O sea que esa hormona adenosina no es el principal elemento para controlar el flujo de sangre local, sino que es la propia carencia de oxígeno. O sea, si un tejido, es decir, tiene un metabolismo bastante importante, entonces va a demandar, va a exigir bastante oxígeno, que es de donde saca sus nutrientes, de donde saca su energía, etcétera. Entonces, por lo tanto, es la demanda, o sea, la carencia de oxígeno es la que realmente lleva a ese tejido producir. Ustedes van a ver dilataciones o cierre de los esfínteres precapilares para que llegue más o menos sangre con más o menos oxígeno. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que dice la teoría de los vasodilatadores. De acuerdo con esta teoría, cuando mayor es la tasa metabólica de un tejido o cuanto menor es la disponibilidad de oxígeno o de otros nutrientes en un tejido, mayor es la formación de una sustancia vasodilatadora llamada adenosina, que aquí no lo dice, pero allá en el título dice teoría de los vasodilatadores sobre la regulación del flujo sanguíneo local, posible papel especial de la adenosina. Entonces, esa es la primera teoría. Ahora vamos a ver la segunda teoría. La segunda teoría que yo les decía, que es la demanda, la carencia de oxígeno, lo que directamente va a producir de que en las metaarteriolas se abran los esfínteres precapilares, que ya estamos cansados de ver, lo que hemos visto en la primera parte de circulatorio 1, y que ya ustedes deben conocer, porque eso es importante para Doctor. después entender farmacología, fisiología, etc. Doctor, buen día. No Sí. sé si me escucha, pero ese tema de circulación 2 ya lo avanzó la anterior clase. Ya lo avanzamos entonces. Sí, Sí, Muy doctor. bien. Le dije en el Entonces, chat también, pero no sé si lo leyó. doctor, disculpe, este tema nosotros con otro grupo no lo tenemos. Recuerdo que ha avanzado con el F, si no más recuerdo, está adelantado con un grupo. escúcheme, el tema está ahí. Yo no lo he descubierto porque lo he descubierto al otro grupo, porque el otro grupo se lo di y entonces ese lo tiene descubierto, pero está programado en la plataforma de ustedes, pero yo pensaba que no se los había dado, entonces no lo había subido. Entonces, en ese entendido, si ustedes tuvieron esta clase, entonces vamos a comenzar ya con la parte de corazón, que sería el tema que toca después de este, ¿no? Entonces vamos directamente a ver esa diapositiva de corazón. Y de esa forma vamos avanzando. Método de electrocardiograma. Ratito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está la circulación? Acá está corazón. Muy bien, corazón.
Ujú. Ujú. Corazón. Bueno, esta es la unidad de corazón, entonces vamos a ampliarla para que ustedes la vean. Como tengo más de 1000 diapositivas, oiga, pucha, es un problema. A ver, fíjense. ¿Cómo hago yo qué carajo para subirle, che? Bueno, aquí está ya. Corazón. Sí, sí, ya está ahí. Muy bien, aquí está. Vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. Vamos a comenzar del principio. Bueno, muy bien. Ahí está la diapositiva de corazón. Vamos a comenzar hablando de la prolongación y la meseta en el músculo cardíaco. Vamos a ver qué es la prolongación, a qué se debe la prolongación, o sea, el tiempo prolongado que tiene la meseta del corazón. La prolongación, o sea, ese pico, ese potencial de acción en meseta que tiene el corazón, se debe a 3 elementos. Primero, apertura repentina de los canales rápidos de sodio. Segundo, a la apertura de los canales lentos de calcio. Y tercero, a 5 veces la disminución de la permeabilidad de la membrana muscular al potasio. Entonces, si ustedes han visto, vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí está. Fíjense que esta es la famosa, voy a poner mi apuntador, potencial de acción en meseta. Fíjense que el potencial de acción, vamos a ver, normalmente sube cuando se despolariza la membrana y baja rápidamente cuando se repolariza. Ese es el potencial de acción, la curva del potencial de acción de cualquier músculo estriado. Sin embargo, el músculo cardíaco, fíjense, hay una subida que es la despolarización del potencial de acción. Después, fíjense que va bajando de a poquito y se forma como una meseta y después ya cae nuevamente. Entonces, esto se llama potencial en meseta del músculo cardíaco. Potencial de acción en meseta del músculo cardíaco. Este potencial en meseta permite que haya haya una demora en el pasaje del impulso cardíaco en algunos puntos del corazón que ya vamos a ver y permitir que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Entonces, y el mecanismo íntimo de este potencial de acción en meseta del músculo cardíaco es debido a 3 factores que hemos visto en la primera diapositiva. Primero, apertura de los canales rápidos de sodio. Segundo, apertura de los canales de potasio. Y tercero, disminución de 5 veces la permeabilidad del potasio a la salida de dentro de la célula. Entonces vamos a volver nuevamente a nuestra diapositiva. Entonces, aquí estamos. ¿A qué se debe la prolongación en meseta del músculo cardíaco? Todas estas son preguntas de exámenes, por eso es que yo estoy insistiendo. La prolongación en meseta del músculo cardíaco se debe a 3 factores. 1,
apertura repentina de los canales rápidos de sodio. 2, apertura de los canales lentos de calcio. Y 3, disminución de 5 veces la permeabilidad de la membrana muscular al potasio. ¿Ya? Y tengo yo que hacer aquí un paréntesis para que ustedes entiendan ese asunto de del potencial en meseta. Y voy a ir a la pizarrita, está horrible esta pizarra, pero vamos a tener que utilizarla. Fíjense que el potencial de acción normal, la fibra se despolariza y rápidamente después se repolariza. ¿Ya? Entonces, ese potencial de acción en el músculo estriado normal tiene 3 fases. La fase de despolarización, la fase de repolarización. Aquí, por ejemplo, lo vamos a poner, el músculo normalmente está en reposo. De ahí viene la despolarización y nuevamente viene la repolarización y vuelve a estar en reposo. Entonces, la fibra estriada, fíjense, normal, en cualquier músculo estriado, está cargada electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro de la membrana. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento que hemos dicho nosotros, en el momento que entra el ion sodio con carga positiva, fíjense, entonces, al entrar el ion sodio, esta membrana invierte su polaridad. Entonces se torna electropositivamente por dentro, ¿ya? Y electronegativamente por fuera. Entonces, en este momento que comienza a entrar a raudales el sodio adentro de la fibra, es decir, se carga de cargas positivas, porque el sodio tiene carga positiva, y entonces invierte su polaridad. Y después de una 10 milésima de segundo que sucede esto, comienza a salir el potasio de dentro de la célula. ¿Ya? El potasio también tiene carga positiva. Entonces, saliendo el potasio con carga positiva, nuevamente la célula se posiciona en su polaridad normal cuando está en reposo, que es positiva por fuera y negativa por dentro. ¿Ya? Entonces, esta sería la secuencia de un potencial de acción normal. Expresándolo en curva, fíjense, cuando comienza a entrar el potasio, se despolariza la fibra hasta su máximo. Una 10 milésima de segundo comienza a salir, cuando comienza a entrar el sodio, que es esto de aquí, cuando comienza a entrar el sodio, fíjense que en la curva, la célula está en reposo. Comienza a entrar el sodio, entonces se despolariza rápidamente y llega hasta su ápice. Hay una 10 milésima de segundo, comienza a salir el potasio. Y entonces esta curva comienza a bajar. Y nuevamente al salir el potasio, que es carga positiva, comienza la fibra a estar en reposo o a veces llega hasta una hiperpolarización. La hiperpolarización, por ejemplo, supóngase una fibra muscular estriada. Supóngase su potencial de reposo son 60 milivoltios. 60 milivoltios. ¿Ya? Y cuando comienza a despolarizarse, fíjense que la carga positiva hace, fíjense que es menos 60 milivoltios. O sea, es una carga negativa. Entonces, esa carga positiva, cuando entra el ion sodio, comienza a acercarse al cero. Es decir, de ser menos 60, menos 30, menos 20, 0, después más 10, más 20, así. Esa es la escala de las cargas en las miofibrillas, ¿de verdad? Entonces, fíjense que normalmente ya vamos a ver el concepto de umbral que se llama. O sea, para que se despolarice
una fibra nerviosa, esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos nervioso, es decir, la fuerza del impulso para llevar esta fibra, por ejemplo, esta célula, esta fibra, que es una célula muscular, a despolarizarse, el impulso nervioso tiene que superar el umbral. El umbral, por ejemplo, de la fibra muscular estriada, vamos a ver de la estriada, todavía no vamos a ver de la cardíaca, es de menos 40 milivoltios. Entonces, milivoltios. Entonces, fíjense, el impulso tiene que llegar aquí cuando esta fibra está en reposo y tener la intensidad suficiente como para llevar a esta fibra a menos 40 milivoltios, que es el umbral. O llegar hasta ahí o pasar el umbral. Ahí recién se despolariza la fibra y el impulso sigue pasando. Porque si no llega al umbral, la intensidad de ese impulso no consigue despolarizar la célula y por lo tanto el impulso nervioso se para. Entonces, fíjense, si fuera, por ejemplo, para hacer el cálculo de 60 hasta de menos 60 a menos 40 y menos 20 voltios. Entonces, la intensidad del impulso debería ser de más 20 voltios. Ustedes saben que signos iguales se suman y signos de iguales se restan. Entonces, si la intensidad del impulso fuera de más 20 milivoltios, entonces se iría a menos 40 milivoltios, que es el umbral de esta fibra. Bueno, entonces yo le he hecho esto para que ustedes sepan de qué estamos hablando. En el músculo cardíaco, como yo les decía, en vez de ser así el potencial de acción, por ejemplo, el potencial de acción sube, aquí hay una meseta y aquí recién baja. Entonces, esta es la figura del potencial de acción del músculo cardíaco. Y esta es la figura del potencial de acción de cualquier músculo estriado. Entonces, ¿a qué se debe que el músculo cardíaco tiene esta forma de meseta, su potencial de acción? Se debe a tres elementos que ya lo hemos dicho. La entrada rápida de iones de sodio, la salida lenta de iones de calcio o de potasio, ambos son positivos, y entonces eso permite y la disminución de la permeabilidad al potasio de 5 veces. ¿Ya? Entonces, esos son los tres factores que van a permitir que haya una curva en meseta del músculo cardíaco. Vamos a ir nuevamente a nuestra diapositiva originales. Ahí estamos. ¿A dónde está? Aquí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos yo como le digo, voy despacio y les vuelvo a repetir para que vayan grabando porque esto es medio complicado. Entonces, yo le llego a preguntar, ¿cuál es la causa del potencial en meseta del músculo cardíaco? Me tiene que decir, son tres: la apertura repentina de canales rápidos de sodio, la apertura de los canales lentos de calcio, la disminución de 5 veces la permeabilidad de la membrana muscular al potasio. ¿Qué pasa? Ustedes saben que el potasio es mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Si disminuye la permeabilidad para la salida del potasio, se mantienen las cargas positivas dentro, ¿no? Sigamos. Aquí tenemos, bueno, eso es ya anatomía, no le voy a estar repitiendo nuevamente, ¿no es verdad? La cavidad de izquierda, la cavidad de derecha, derecha aquí sale la pulmonar, izquierda aquí sale la aorta, ¿no? Eso ya es anatomía pura. Entonces aquí está el potencial de meseta. Dice, el músculo esquelético es refractario a una nueva estimulación durante el potencial de acción y este periodo es de 0,25 a 0,30 segundos. Existe un periodo refractario relativo adicional de 0,05 segundos. Entonces, esto también es pregunta de examen. Este potencial de meseta, ¿ya? Tiene periodo refractario. Aquí está, le voy a poner en mi apuntador. Tiene un periodo refractario absoluto y tiene un periodo refractario relativo. ¿Qué es el periodo refractario? Que llegado un momento en esa figura en meseta que está aquí, ¿ya? Da como una paradita el impulso nervioso.
para retrasarse un poquito y darle tiempo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Entonces ese periodo se llama período refractario. Hay un periodo refractario absoluto y hay un periodo refractario relativo. Fíjense aquí, el absoluto llega a ser de 0,30 segundos y el relativo llega a ser de 0,05 segundos. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto dura el periodo refractario absoluto? Entonces me van a decir ustedes, fíjense que 0,25 segundos. Y el periodo refractario relativo, 0,5 segundos. Esos son los dos tipos de periodos refractarios que hay en el sistema cardíaco. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos, fíjense un ratito, circulación, yo no sé por qué esta porquería ahí lo voy a poner. Periodo refractario del músculo cardíaco. Dice, el músculo esquelético es refractario a una nueva estimulación durante el potencial de acción y este periodo es de 0,25 a 0,30. Existe un periodo refractario relativo adicional de 0,05. Muy bien, le estoy repitiendo para que se lo grabe. Sigamos. Ciclo cardíaco. Esto fíjense que es bastante complicado, pero lo vamos a tener que dar. Y vamos a ver en la figura que sigue, ahí está el famoso ciclo cardíaco, que es este. ¿Ya? Fíjense que en este cuadro del ciclo cardíaco tenemos que se monitorean 3, 5, 6 elementos. Fíjense, acá está. Fonocardiograma, para escuchar los latidos, los ruidos cardíacos. Electrocardiograma, el que mide esta línea con curva azul oscura. Volumen ventricular, el volumen de sangre que está dentro del ventrículo, en rojo. Luego la presión ventricular dentro de los ventrículos, en azul acá. La presión en los atrios, o sea, en las aurículas. Y por último, la presión en la bomba, en la arteria aorta. Entonces, de todos esos elementos que pueden llegar en forma experimental, es decir, poder seguirlos y chequearlos y estudiarlos, lo que nos interesa a nosotros, la parte fisiológica, es la curva, fíjense, de la presión intraventricular. Voy a poner mi apuntador aquí para que ustedes me sigan. ¿Ya? Esta curva, fíjense en azul, es la presión que existe dentro de los ventrículos. Entonces aquí en el ciclo cardíaco, fíjense que está dividido. De aquí de esta línea hasta aquí es la sístole. De aquí de esta línea hasta acá es la diástole. De acá de esta línea hasta acá nuevamente es la sístole subsecuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a ver lo que sucede en el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está formado por la sístole y la diástole. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa con la presión dentro de los ventrículos que está monitoreada por esta curva de color azul gruesa. ¿Ya? Vamos a ver durante la sístole. ¿Cuándo comienza la sístole? Fíjense que la sístole comienza aquí en este punto. Cuando las válvulas aurículo-ventriculares se cierran. Aquí está. AV, válvula close. O sea, está en inglés, ¿no? Close es cerrar y open es abrir. Entonces, este close nos está diciendo que es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. En ese momento, las otras válvulas, las sigmoideas, aórtica y pulmonar, están cerradas. Entonces, llegó el momento en que las válvulas aurículo-ventriculares, la mitral y la tricúpide, también se van a cerrar durante el ciclo cardíaco. En ese momento que se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, comienza la sístole. Entonces, fíjense, de aquí comienza a aumentar la presión, fíjense, entre estas dos líneas paralelas, fíjense que corre casi verticalmente, o sea, en forma
es decir, logarítmica prácticamente, sube la presión dentro del ventrículo. La presión intraventricular sube rápidamente y con una potencia elevada, ¿ya? Hasta que llega a este punto, y en este punto hay apertura de las glándulas, de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Y ahí al abrirse la válvula aórtica y pulmonar hay el vaciamiento del ventrículo. Fíjense que llega a su cúspide aquí. Hay un vaciamiento, una parte rápida y un vaciamiento más lento. Y otra vez, en este momento de acá, termina la sístole. Y ahí, al terminar la sístole, se abren las válvulas aurículo-ventriculares, comienza el llenado diastólico. Fíjense, aquí no hay presión prácticamente. Siempre está dividido en 3/3. Vamos a ver cómo está dividido en 3/3 la parte de la sístole y cómo está dividido en 3/3 la parte de la diástole. Fíjense que este primer tercio de la diástole se llama llenado rápido, ¿ya? El segundo tercio de la diástole se llama llenado lento. Y el último tercio de la diástole se llama sístole auricular. O sea, coincide con la sístole auricular. ¿Esto qué pasa en este momento? Se llama el cebamiento de los ventrículos. Cebamiento con C se escribe. ¿Qué quiere decir? Porque cebamiento con S viene de sebo, de grasa, ¿no? Pero cebamiento con C es, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han ido al sur de Bolivia, en la parte de Tarija, se toma el mate en bombilla. En la Argentina, sí, sobre todo, y en el Paraguay, ¿no? Sobre todo en la Argentina, es una costumbre ya que está bien arraigada. Entonces, cuando la persona agarra el poro del recipiente ese de calabaza o de metal, de toda esa materiales lo hacen, llenan, ponen por la mitad la hierba mate. Y después lo van a cebar el mate, eso se llama cebamiento del mate. Le ponen el agua caliente que no hierva, no tiene que hervir el agua, hasta que se llena al ras, ¿ya? Entonces, en ese momento del cebamiento del mate, para después tomarlo, chupar la bombilla y tomarlo, eso se llama cebamiento del mate. De ahí viene la palabra de cebamiento, de este tercer espacio, o sea, le decía yo que estaba dividido en 3 partes. Entonces, esta tercera parte, que es la última parte de la diástole, se llama cebamiento de los ventrículos. ¿Y a qué se debe? A la contracción de las aurículas. ¿Por qué? Fíjense que ya vino el primer tercio, fue el cebamiento rápido. El segundo tercio fue, el primer tercio fue el llenado rápido. El segundo tercio fue el llenado lento. Y hasta ahí el 75% de la capacidad ventricular ya estaba llena de sangre. Y el otro 25% que le falta para tener 100% de su capacidad llena, se produce por la sístole auricular. O sea, se contrae la aurícula y con eso, es decir, participa del 25% de sangre que hace que el ventrículo se llene completamente. Y aquí va a comenzar, ya lleno el ventrículo, se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares y comienza la expulsión de la sangre, como habíamos visto acá al comienzo. Yo sé entonces que eso es medio complicado. Entonces lo voy a repetir de nuevo. El ciclo cardíaco, que nosotros debemos saberlo y debemos monitorearlo, es decir, consta de sístole y diástole. La sístole comienza en este punto, habíamos dicho, al momento que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, ese músculo cardíaco, o sea, ese miocardio, sobre todo en el ventrículo izquierdo, que es más grueso, comienza a contraerse con fuerza. Y ahí comienza a aumentar la presión intraventricular logarítmicamente, fíjense, rápidamente, hasta que llega a este punto de aquí, y esa presión intraventricular hace que se abran las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar,
y en ese momento hay el vaciamiento del ventrículo, viene una eyección de ese ventrículo, ¿ya? Entonces ese ventrículo se vacía y se cree también de que hay un vaciamiento lento al comienzo y un vaciamiento rápido al final, pero eso no es muy evidente. Aquí, por ejemplo, lo están dando como una eyección, o sea, como un vaciamiento completo y rápido de ese ventrículo para llegar a este punto nuevamente. Entonces, fíjense de que aquí tenemos presiones. Esta presión, fíjense, cuando el ventrículo comienza su sístole y están cerradas las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas aórticas, se está habiendo una contracción tan intensa porque es una cavidad cerrada, herméticamente cerrada. Tan cerrada la válvula auriculoventricular, tan cerrada la válvula sigmoidea aórtica. Entonces, el músculo cardíaco se contrae con tal intensidad y eso se llama contracción isovolumétrica. Aquí está la palabra, fíjense en inglés, isovolumetric contraction, ¿no? Es contracción isovolumétrica en español. ¿Qué quiere decir? Si yo le pregunto, ¿qué es la contracción isovolumétrica en el ciclo cardíaco? Me tiene que decir, es la contracción al comienzo de la sístole cuando la válvula auriculoventricular está cerrada y la sigmoidea aórtica está cerrada y la presión intraventricular sube de una manera rápida, ¿ya? Y logarítmica prácticamente. Entonces, es una contracción sin vaciamiento. O sea, se contrae, adquiere una presión terrible, pero no se vacía. ¿Por qué no se vacía? Porque las sigmoideas aórtica y pulmonar están todavía cerradas. Pero el momento, en este exacto punto, el momento que se abren las sigmoideas aórtica y pulmonar, ahí comienza el vaciamiento del ventrículo. Se vacía y aquí termina la sístole. Entonces aquí fíjense, aquí desde que se vació el ventrículo hasta que llegó a su vaciamiento total, este segmento, fíjense que está entre estas dos líneas, como estaba este otro que era la contracción isovolumétrica, era cuando subía la presión con la cavidad cerrada. Ahora, este otro se llama relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque en este momento en la pared ventricular, como ya está abierta la válvula, se está llenando el ventrículo, entonces se relaja la musculatura. Entonces, aquí tenemos el comienzo de la sístole, la contracción isovolumétrica. Y al final de la sístole tenemos la relajación isovolumétrica. Y luego viene la diástole. ¿Cuándo comienza la diástole? Cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Entonces, fíjense, aquí se abrió la válvula auriculoventriculares, comenzó a entrar sangre. El primer tercio se llama llenado rápido, el segundo tercio llenado lento, y el tercer tercio se llama sístole auricular o cebamiento de los ventrículos. Muy bien, yo creo que con eso ya fui bastante explícito. Cualquier duda después nos la van a preguntar. Bueno, aquí una visión de las válvulas después de un corte, fíjense, horizontal y vi mirándola de arriba. Entonces, fíjense que tenemos la válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene 3 valvas. O sea, las válvulas tienen unas hojuelas, unas lengüetas que se llaman valvas. Con B chica, ¿no? Y la tricúspide tiene 3. 1, 2 y 3. Y la mitral solamente tiene 2 valvas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre la tricúspide y la mitral. Bueno, después está la aorta y está la pulmonar. Eso ya es anatomía pura, no vamos a insistir más. Sigamos. Mitral y tricúspide. Impiden el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos a la aurícula durante la sístole. Muy bien, sigamos. Ahí está otro corazón. Fíjense ahí la arteria aorta, la arteria pulmonar, las cavidades izquierdas, las cavidades derechas y todo anatomía. Sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Y cuál es la función? Impiden que la sangre de la arteria aorta y pulmonar regresen a los ventrículos durante la diástole. Aquí está, fíjense ustedes. Esta sangre, por ejemplo, que está, fíjense, color rojo, sangre oxigenada, es la que va a salir por la aorta.
¿no verdad? Y esta sangre que está con poco oxígeno azul es la que va a entrar a las pulmonares para ir al pulmón a oxigenarse, ¿no verdad? Entonces, esta válvula sigmoidea, la aórtica y la pulmonar, ¿cuál va a ser su función? Impedir que refluya sangre. Es decir, después de la sístole ventricular izquierda, si no se cierra rápidamente la arteria, la válvula aórtica, otra vez esa ola de sangre, porque la sangre salió a presión aquí, con una presión de 120 milímetros de mercurio máxima y 80 de mínimo. Es decir, eyecta el corazón con fuerza. Entonces, va dentro de la aorta, pero hay un oleaje que puede retroceder, o sea, puede refluir, y si la encuentra abierta, se vuelve a meter al ventrículo. Por eso es que la función de la sigmoidea aórtica y pulmonar es cerrar inmediatamente el orificio valvular después que la sangre sale del ventrículo izquierdo, por ejemplo, y va a la aorta, o cuando sale del ventrículo derecho y va a la arteria pulmonar. Muy bien. Funciones de los músculos papilares. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los músculos papilares? Fíjense que aquí está, se los voy a mostrar, los famosos músculos papilares. Fíjense. Los músculos papilares son como, ustedes alguna vez han armado una barraca, ¿verdad? Viene la barraca de nylon, de tela, de plástico, lo que sea, y lógicamente ustedes tienen que amarrarla a algunos ganchos que estén clavados en el suelo. ¿Para qué? Para que si ventea de noche, qué sé yo, esa carpa no vuele la barraca y ustedes queden a la intemperie. Entonces, fíjense, la misma función tienen los músculos papilares que están aquí. Fíjense, estos son los músculos papilares. ¿Cuál va a ser su función? Tironear de las válvulas. O sea, ya hemos dicho que la tricúspide tiene 3 valvas y la mitral tiene 2 valvas. Entonces, fíjense aquí los músculos papilares van a traccionar para que esas lengüetas de las válvulas no se metan a la aurícula por la presión grande de los ventrículos, porque ¿qué puede pasar? Al salir, al producirse la sístole, se comprime con tal potencia el ventrículo que puede hacer que las válvulas hagan protrusión dentro de la aurícula. Y al hacer protrusión dentro de la aurícula, la sangre que tenía que salir por los ventrículos, por la pulmonaria aorta, es decir, se va a quedar escondida también en los ventrículos. Y es sangre que se pierde para alimentar la circulación general, la célula, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Funciones de los músculos papilares se contraen cuando lo hacen las paredes ventriculares, pero en contra de lo que se podría esperar, no colaboran en el cierre de la válvula. Al contrario, tiran del extremo de las hojuelas hacia el ventrículo para evitar que hagan protrusión en las aurículas. Exactamente lo que yo le estoy diciendo. O sea, todo el mundo piensa de que los músculos papilares, porque tienen esa forma como unas cuerdas, van a tirar de la válvula para cerrarla y para abrirla. Se van a hacer como unos abridores o cerradores de válvulas. No, la verdadera función de los músculos papilares es traccionar, tironear de las valvas para que no haya una protrusión de esas hojuelas dentro de las aurículas. Y con eso disminuye el volumen de eyección del ventrículo. Sigamos. Vamos a dejar el apuntador aquí. Aquí tenemos la función de la aurícula como bomba cebadora, que yo les decía. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, el llenado, fíjense, el primer tercio, llenado rápido de los ventrículos. Segundo tercio, llenado lento. Y el cuarto tercio ya es la sístole auricular, ya cuando se llena hasta el coto. Aquí ya está 100% lleno los ventrículos, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Las aurículas funcionan simplemente como bombas cebadoras que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 25%. Lo que yo les decía. O sea, la sístole auricular contribuye con un 25% final del llenado completo del ventrículo instantes, segundos antes que se produzca la sístole
ventricular. Entonces, esa es la función cebadora de los ventrículos. Si yo le llego a preguntar cuál es la función cebadora de los ventrículos, me tienen que decir, es que contribuyen con el 25% de la sangre en el llenado final de esos ventrículos. Y eso coincide con la sístole auricular. Muy bien, función de los ventrículos como bomba. Aquí está nuevamente. El primer tercio de la diástole es llenado rápido. Durante el tercio medio fluye una pequeña cantidad de la sangre y después viene el 25% de la sístole auricular. Eso ya es lo que acabamos de decir. Vaciamiento de los ventrículos durante la sístole. Fíjense, periodo de contracción isovolumétrica, periodo de expulsión y periodo de relajación isovolumétrica. Lo mismo que ya yo le he explicado. El periodo de contracción isovolumétrica es cuando se contrae el ventrículo con todo cerrado. Por eso es isovolumétrica, o sea, el mismo volumen en el mismo espacio cerrado. Y después cuando se relaja se llama relajación isovolumétrica también. O sea que ya se ha expulsado todo, el ventrículo está vacío y la pared se está relajando. Y el que está al medio se llama periodo de expulsión. O sea, cuando el ventrículo termina la contracción isovolumétrica y se abren las válvulas auriculoventriculares, expulsa toda su sangre y ahí ese periodo se llama periodo de eyección. El ventrículo bota todo el volumen que tiene en su interior. Y ahí después ya viene el periodo de relajación isovolumétrica. Volumen telediastólico, telesistólico y volumen latido. Entonces vienen las leyes de Starling, nódulo sinusal, y eso va a quedar para la próxima clase, ¿ya? Que es unas 20 diapositivas más, porque estos temas de corazón son bastante largos. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí nomás vamos a avanzar en la primera parte de corazón, y viene de ser corazón 1, después corazón 2, y así vamos a ir enumerando esa nomenclatura de las unidades académicas que a veces es tan complicada. Muy bien, entonces los escucho.